Muy buen día, venerables seres, sean todos bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas taoístas de los venerables maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joad Baturweor. Bueno, hoy en voz de nuestro querido dragón Orudel, a quien le damos la bien llegada, esencia sus mercedes. Y antes de iniciar, vamos a Gaby. Y bueno, en este concierto le damos la bien llegada, Nueva Inti, al venerable dragón Orudel. Venerable dragón, gratísimas por estar con nos y le damos la palabra a vuestra merced. Gratísimas. Muy buen día, muy buen dinero y muy buena salud. Tengan todos sus mercedes. Es una alegría estar de nuevo por acá en este diálogo, en esta ProAxel. Es una alegría estar de nuevo trayendo al presente muchas de las doctrinas que se nos han enseñado a través de los tiempos, no solo en este, sino desde antes. A mí siempre me gusta empezar dándole gratitud al Señor Jehová, porque tenemos un día más de existencia, porque nos entregaron la vida, nos entregaron la salud, nos entregaron 24 horas para aprovecharlas al máximo. Agradecer al venerable maestro Kelvin Zeus Induceus, al venerable maestro Samael Joab Batorbeor, porque ellos vinieron por nos, ellos salieron del lugar del cosmos desde donde estaban y se encarnaron en estos tiempos para ayudarnos. Agradecerle a la maestra Barry Balser, a la maestra Uijatu y al grupo de labor de Tu Sacra Sexualidad por la alegría de tenerme presente para estas labores. Agradecerles a los presentes y las presentes que están en este hoy para esta conferencia, con el ánimo de aprender de mi ser, porque disponen del tiempo para estar aquí, y a los que en un futuro van a oír estas palabras, porque sacan el tiempo también para aprender algo de ellas. El maestro Kelvin Zeus Induceus nos enseñaba que para que fuese la presencia de Dios, fuera la voz de Dios dentro de nos, lo invocáramos y dijéramos: la palabra de Dios es mi palabra. Por mi boca, mi lengua y mi garganta, solo se oye la voz de Dios. Mi palabra es perfecta como la de mi Padre que está en los soles, es perfecta. Y eso ayuda a que lo que digamos sea lo mejor. Habla para sus mercedes el dragón Esparabel Orudel, y cuando hablo de este tema de los nirvanas, me gusta mucho que sea el maestro Ombronsor el que hable a través de mi viteria, porque es como el ser que tiene que ver más con esta porcel, con esta porción. Y como hicimos hace 8 días, aunque hay un tema preestablecido o hay un tema ya dicho, pues a mí me gusta oír si los seres que están presentes en el diálogo tienen alguna pregunta, quieren preguntar acerca de algo, o si no, empezamos, pero si tienen alguna pregunta aparentemente o aparentemente que se sale del tema o que no es del tema o del mismo tema, la pueden hacer. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, hay una moderadora, le pueden solicitar la palabra o levantan la manito o la hacen por el chat y hacen la pregunta. O si no, entonces empezamos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, Hermagdus y seres nuevos también que han ingresado en este hoy, pues si sus mercedes tienen preguntas o desean participar en este hoy, les oímos, y para que también sea pues un diálogo entre nos y una familia, y de esta forma pues ayudar a que esta conferencia sea más dinámica y participativa, como había dicho anteriormente o anteriorinti. Y bueno, pues qué bueno contar con sus mercedes y que podamos oírles también. Bueno, maestro, entre tanto, no hay preguntas en el chat ni Magdus levantadas, entonces su merced
si desea iniciar y si ya un ser desea participar, le doy la palabra a él para que participe. Ya te Listo, hice. claro que sí. Entonces, estaba viendo los seres que están presentes y son muy pocos los que estuvieron hace 8 días. Hace 8 días, digamos, habían unos seres diferentes. Entonces, vamos a hacer como un repaso, vamos a rebordar o recordar qué fue lo que dijimos para poder entender qué es lo que sigue, pero esta vez pues va a ser más rápido. La señora Amaris pregunta que cuál es el tema. El tema es los nirvanas. Entonces, hace 8 días definimos qué era un nirvana, por qué existían los nirvanas, cómo se llega a un nirvana y quedamos ahí. Hoy la idea era hablar de cómo salir de un nirvana. Ese es el tema. Entonces estábamos hablando que los que estamos hoy sobre esta esfera, nosotros, la especie de los seres humanos, estamos aquí y no solo los seres humanos, las plantas, los animales, estamos acá por rebeldes. Nosotros fuimos los que, según el Apocalipsis, nos rebelamos contra Dios. Nosotros nos rebelamos contra el Padre, nosotros fuimos rebeldes. Y el hecho de rebelarnos hizo que llegásemos a estas esferas, que volviésemos a encarnar nuestros seres, que tengamos que formar el hombre solar, que tengamos que adquirir nuestra conciencia, que nos tengamos que volver castos para poder salir otra vez hacia donde estábamos antes. Entonces, llevamos 18.000 millones de años en todo este proceso y tenemos que tornar a Dios. O sea, el propósito de la existencia es volver a tornar a Dios. Y cada cierto tiempo, Dios, en su grandeza, en su misericordia o en su misericordia, envía mensajeros a que traigan un mensaje. Dios entonces envía mensajeros a que traigan doctrinas que le licencien al ser humano o al ser humano volver a Dios. Y eso es lo que se conoce en el mundo como religiones. A cada uno de esos mensajeros, en el tiempo en que es adecuado, ha venido a traer un mensaje. Y por estos días los mensajeros de turno son los maestros Kelion Seos, Induceus y Samuel Joab Batorbeor. Y su mensaje tiene que ver con no violar conciencia y tiene que ver con la castidad. Y ellos lo que hacen es que, como estamos en tiempos tan rápidos, lo que hacen es tomar de cada doctrina lo mejor para que podamos continuar con nuestro proceso. Entonces, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos encarnando ese hombre solar, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos despertando esa conciencia, a medida que nos volvemos castos y mutantes de nuestra energía genética, a medida que formamos nuestros cuerpos existenciales superiores, vamos acercándonos más a esa meta. Llega un instante en que nos dicen que por esos buenos actos, por esos buenos hechos, podemos llegar a un nirvana. Entonces hay nirvanas, definíamos nirvana como un lugar o una región energética. Un nirvana es una región energética, un lugar energético donde es armonía y es quietud. Un nirvana es un lugar de quietud. Entonces, los nirvanas son regiones o estados energéticos donde hay quietud y el alma entonces al ir creciendo llega a esos lugares de quietud. Es como un premio, decíamos que el llegar a un nirvana es como un premio que le dan al alma por el hecho de lo que ha elaborado. Por eso en la publicidad o en la publicidad de estas conferencias, tanto las 8 días como esta, se ubicaron figuras de la India, porque ese término nirvana nos lo trajeron los seres de la India, mostrándonos que el cielo se llama nirvana y que allá es que vamos cuando trascendemos la materia, cuando pasamos las ruedas. Pero resulta que como nirvana es una región energética de quietud, nirvana es un estado de quietud, el nirvana tiene un riesgo y es que el nirvana no se mueve.
Entonces, cuando se llega a un nirvana, aunque es un estado de alegría, de tranquilidad, de paz, todos los procesos que se venían haciendo se detienen porque un nirvana es una región quieta. Y como el nirvana está quieto y la esfera se sigue moviendo, llega el instante en que el nirvana empieza a ser alcanzado por la esfera en forma vibracional y después es pasado por la esfera y entonces el nirvana se vuelve un infierno. Poníamos el ejemplo de que si uno va en un tren o en un auto por una vía hacia un lugar y uno ve un árbol, y uno ve un árbol en la distancia y el árbol está quieto y uno sigue avanzando en lo que se está desplazando hasta que alcanza el árbol y ve el árbol a la misma altura. Y luego sigue y se sobrepasa el árbol y el árbol quedó atrás. Ese es el riesgo y ese es el peligro de un nirvana, que las almas o las criaturas que llegaron a ese nirvana están en un estado de quietud energética y entonces no se pueden mover de esa quietud. No se puede mover de esa quietud. Y cuando ya se da cuenta, el nirvana se convirtió en un infierno porque la esfera la ha sobrepasado. Incluso los maestros Kelvin Zeus, Induceo, Samuel Joab Batorbeor han dicho que les han ofrecido estar en un nirvana y ellos prefieren volver a esas esferas a seguir laborando porque ellos son conscientes de que ese estado energético del nirvana es un estado de quietud en el que se queda la energía quieta y que con el paso del mucho tiempo se vuelve un infierno. Ojalá, pues estaba hablando con la maestra Barribalser, también he hablado con la venerable Ubijato, de que cuando tengan listo el archivo de la Gravacel, si lo pueden compartir, les agradeceríamos mucho. Igual para sus mercedes que no alcanzaron a oír la primera conferencia hace 8 días, pues lo puedan oír para que se ubiquen más. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos fue eso, que un nirvana es como un premio que se le da a un alma por esa labor que ha hecho, que es como un descanso que se merece por seguir en ese proceso de querer avanzar en forma espiritual, pero que tiene el riesgo que es un lugar de quietud. Y al ser un lugar de quietud, entonces el alma se estanca, el alma se queda estancada y eso no ayuda porque entonces puede tornarse un infierno y que las almas que traen grandes misiones las van viviendo. En la vida cotidiana habíamos hablado que en el mundo espiritual, en el mundo esotérico, existe algo que se llama la espiral ascendente. Se llama la vertical ascendente, pero se mueve como una espiral. Entonces, la vertical ascendente es como la medida en la cual vamos creciendo en forma espiritual, ¿sí? Lo que antes se llamaría evolucionar en forma espiritual. Y que ese crecer en esa espiral, cuando uno se está en esa labor de crecer en esa espiral, uno siempre tiene como tres posibilidades. O se queda en un punto dando vueltas, o sigue avanzando o se devuelve. O sea, cuando un alma va en ese recorrido espiritual y va creciendo en forma espiritual, hay unos puntos, o siempre que sucede ese avance, siempre hay tres caminos. O sigue avanzando, que eso es el ideal porque ayuda a que vayamos en pos de ese propósito, o se queda dando vueltas en un punto, que eso es lo que se llama un nirvana, o se devuelve. Y muchos hemos visto aquí los tres casos. Gente que se queda en un punto dando vueltas y no avanza, gente que sigue y uno ve cómo crece, cómo crece, cómo crece en forma espiritual, y vemos gente que se devuelve y se devuelve al mundo, y en el peor de los casos, se devuelve a hablar mal de los maestros. ¿Cómo distinguimos esas almas que se quedaron dando vueltas en un nirvana? Miren esas criaturas que de pronto eran activos, de pronto eran monjes, y de repente como que se desconectan y siguen cumpliendo la doctrina, pero cumplen la doctrina en su casa y están como lejos y por ahí a los 5 o 6 electrones vuelven y son como desactualizados, como perdidos, como qué pasó.
esos seres de algún modo entraron en un nirvana. Uno se da cuenta que entra a un nirvana porque empieza a hacer lo mismo, a hacer lo mismo. Yo les contaba la historia cuando viví esa situación. Yo entrenaba en la fuente, daba conferencia y hacía mis cosas, todo. Estudiaba, laboraba. En esa época era estudiante, estudiaba, laboraba, entrenaba en la fuente, hacía mi cel, daba conferencia, daba clases de artes marciales. Y yo me acuerdo que un día iba para mi punto de misel, que es un lugar que se llama Girardota. Yo decía, ¿por qué todo es lo mismo? ¿Por qué siento que estoy haciendo lo mismo? Y entonces me di cuenta que estaba en un nirvana. Y lo que trata la conferencia de hoy es cómo se salió y cómo es la forma de salir de esos nirvanas. Entonces, esas almas que sí, que practican la doctrina, están en la doctrina, y de repente entran como en un estado de quietud, se quedan quietos, entonces madrugan, hacen ejercicio, pero como que no avanzan más. Y es muy curioso porque como que dejan de ir a la fuente, como que se meten como en el mundo y siendo practicantes de la doctrina y están en el mundo, pero uno ve como que se desconectan. Y cuando pasa el tiempo, 5, 6, 10 electrones vuelven a la fuente y son como seres nuevos, no conocen a nadie, no conocen nada, no entienden qué está pasando, no entienden los cambios que ha habido. Son criaturas que se quedaron en un nirvana. Entonces, eso fue más o más lo que se habló y se dijo que hoy íbamos a hablar de cómo salir de esos nirvanas. ¿No? Por ahí vi que entró el maestro Arcón. Un saludo fraternal para el maestro Arcón, también a la maestra Maisalabi que me saludó cuando entró. Y veo que hay unos escritos en el chat. Entonces, adelante, maestro Bijat. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced. Y sí, hay dos escritos de la venerable Damaris. Ella nos dice, ¿es posible que en una sola existencia se pueda lograr ver el rostro de Dios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el momento que puedas, ¿es posible que me ayudes a comprender la diferencia entre alma y espíritu? Gratitud, gratitud, gratitud. Hasta ahí, maestro. Gracias. Bueno, vamos a contestar las preguntas para continuar con el tema. Miren, nos le aprendimos al maestro Kelion Zeus que así haya un tema que uno diga, bueno, vamos a poner este título, es muy bonito contestar las preguntas de los seres presentes porque es lo que se menester hablar en el instante y quizás esa inquietud que tiene una criatura la tienen todos. Con respecto a la pregunta de ver el rostro de Dios, la pregunta es muy bonita y de pronto la voy a contestar un poquito distinto a como está en la Biblia, porque en la Biblia dice que quien ve a Dios en forma directa se muere. Por eso cuando el Señor Jehová se aparecía ante sus enviados, ellos postraban el rostro en Gea, porque sabían que si los miraba, morían. ¿Sí? Y muchos de los profetas, muchos de los enviados, parte del temor a Jehová era mirarlo porque quien miraba a Jehová moría. Yo lo voy a contestar de una forma un poquito más humana, también basándome en la Biblia, porque en la Biblia, en Génesis 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nos somos imagen y semejanza de Dios. Nuestros seres son la presencia de Dios dentro de nosotros. Su merced pregunta, ¿es posible ver el rostro de Dios en este retorno? Entonces, si miramos esos versos de la Biblia, en que dice que somos imagen y semejanza de Dios, y miramos una doctrina del maestro Samael Aun Weor, que él en sus estados meditativos, orando, preguntaba que quién era Juan el Bautista, y vea que era él. Eh, Entonces siguió en su labor interna o interna y preguntó, ¿quién era el Cristo? Y vio que era él. Y se dio cuenta que así como hay una única ley
o la primera ley, que es la ley del amor. La ley uno es la ley del amor. Él se dio cuenta que en ese lugar absoluto todos somos uno. Y como somos imagen y semejanza de Dios, todos somos como un pedacito, una porcelcita de ese Dios. Quiere decir que cuando un ser humano tiene suficiente luz, es capaz de ver la presencia de Dios dentro del otro y ahí está viendo a Dios. Miren, los maestros tienen una forma de elaborar muy bonita. Y es que los maestros Kelly Zeus, Induceus y Samael Joab Bator aún hasta con las buenas intenciones laboran. Y ellos lo que hacen es que utilizan el potencial que tiene un ser para que encarne ese Dios y así se sea la presencia de Dios en esa criatura. Por ejemplo, uno oye las historias del maestro Charrajael y él construía cosas. Esa fue la forma que usó el maestro Kelly Zeus para que el maestro Charrajael creciera. No oye el maestro Macumpás y el maestro Macumpás construye y construye y construye y construye y su forma es construir. O uno mira a la maestra Goragües y esa señora es una señora pulcra, respetable, bonita. Y entonces en el templo hay que decorar y ella llega y organiza todo lo más de bonito. O uno mira, por ejemplo, a la maestra Yaleidi y ella canta y sale cantando y lee la Biblia. Entonces miren que cada uno de nosotros tenemos una forma de cómo hacer para que sea la presencia de Dios en nos. Pero es esa misma presencia de Dios la que hace que veamos en el otro a Dios. Y es muy bonito porque con eso es que elabora el maestro. El maestro Kelly Zeus busca qué es lo que esa criatura lo distingue para que lo potencialice y encarne a ese Dios. Entonces, sí podemos ver la presencia de Dios siempre y cuando esa misma presencia de Dios esté dentro de nosotros. Porque, como decía el mismo maestro Kelly Zeus, si la salvación dependiera de los seres humanos, aquí no se salvaba nadie. Nosotros somos unos jueces muy terribles que juzgamos muy duro a los hermanos. Y resulta que ellos, en su sabiduría y con la fuerza y la presencia de Dios que tienen en sí, nos han enseñado que podemos tener esa fuerza de Dios y podemos sentir y percibir a Dios en los demás a través de potencializar lo que hacen bueno. Entonces miren que en el templo, cada ser del templo tiene una función, hacen algo específico, que es lo que utilizan los maestros para que crezca su potencial y se desarrolle. Y si hay algo hermoso en la doctrina taoísta, es que se nos respeta el libre albedrío y se nos potencializa lo bueno que tenemos. Por lo general en las diferentes grupos doctrinarios, en las diferentes doctrinas, hay como unos pastores y un montón de ovejas y todo el mundo es como igual y todo el mundo hace lo mismo. Aquí no. Aquí cada uno de acuerdo a lo que sabe va organizando, va creciendo y va ayudando a los demás y va haciendo que esa forma de Dios sea la que se presente ante los hombres y se aprovecha esa presencia de Dios para crecer. Esa sería la contesta a la primera pregunta. Estoy leyendo el saludo del maestro Arcón. Gratísimas, maestro, por vuestro saludo. Contestando la siguiente pregunta, la diferencia entre alma y espíritu. Mire, el alma se hace y espíritu se es. Nos para poder existir tenemos una fuerza que es la fuerza del espíritu. Sin ese espíritu no pudiésemos vivir. Necesitamos o requerimos de una chispa, una presencia de Dios. Pero el alma es algo que vamos construyendo con el paso del tiempo. Con el paso de mucho tiempo vamos construyendo el alma. De hecho, cada ser que nos develan se llama estado de alma. Y esos seres van creciendo y van recorriendo algo que se llama el sendero de las almas. Porque el alma la tenemos que formar y esa misma alma es la que tenemos que salvar. Es el espíritu, es el gusano que nunca muere
según la Biblia, el espíritu es la fuerza de Dios que anima estos cuerpos y el alma es esa conexión divina superior que tenemos que formar dentro de nos. Por eso es tan importante conocer nuestros estados del alma, porque al conocer nuestros estados del alma, vamos viendo cómo va creciendo el alma que vamos formando en este sendero. Y entonces vemos cómo un alma va creciendo y esa almita se vuelve un chela y ese chela empieza a ascender por la columna de los chelas y va adquiriendo los colores del chelado y va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que llega Mahatma y ese Mahatma que significa alma grande empieza a crecer en el camino o en el sendero del Mahatma hasta que crece y ese ya Mahatma ya se torna un dragón o se torna un maestro. Es un sendero largo que por la presencia por estos días del maestro Kelion Seos Induceos y del maestro Samael Bator Beor, por la misericordia de Dios, porque no es por algo distinto, es que nos pueden develar seres, porque ellos ven un potencial en nos y nos develan esos seres para que no sigamos laborando y sigamos continuando en este camino, en este sendero. Lo importante no es que nos develen el ser, lo importante es que cuando nos lo develen seamos capaces de sostenerlos, de hacerlos crecer, de nutrirlos con la energía genética como es menester. Por eso nos ha hecho tanta falta ir al templo, porque el templo vegetal Sacro Aquarius es un lugar donde las almas son muy felices, porque se hidrogenizan y se llenan de vida. Pero tenemos todavía el sistema, digamos, diario de nutrir el alma, que es la mutacel o la mutación de la energía de la vida, a través de las técnicas de castidad para solteros y para casados, que son las que se requieren practicar desde respirar o respirar de una forma adecuada hasta el sacrógesis, el madrugar y todo lo que nos han enseñado. Entonces, el espíritu es lo que sostiene la vida y el alma es esa presencia de Dios que debemos de construir con el paso del tiempo para formar ese hombre solar del que estábamos hablando ahorita cuando nos revelamos como luz verdes. Esas son en forma corta las preguntas o la contesta a las preguntas que hicieron sus mercedes. Y vamos a continuar entonces. Habíamos dicho que cuando estamos en ese proceso de ir creciendo, llegamos, nos encontramos en esos puntos. Nos encontramos en esos puntos donde no avanzamos. En lo personal, a mí me ha pasado y me gusta mucho esta doctrina porque fue una vivencia muy linda y que la primera vez que estuve en un nirvana fue el mismo maestro el que me sacó. Ya vamos a hablar cómo, que eso no se los he dicho todavía. Entonces, estamos en ese punto, uno llega a instantes en la doctrina en que se siente estancado, se siente aburrido. Así esté practicando la doctrina, uno está como ahí, como si no pasara nada. ¿Sí? Entonces resulta que de acuerdo a las leyes de la física, hay 4 máquinas simples para modificar la fuerza. La palanca, el plano inclinado, la polea y el torque. Si uno mira las leyes de la física, hay 4 máquinas simples para modificar la fuerza. La palanca, el plano inclinado, la polea y el torque. Curiosamente, el símbolo del torque es la letra Tao. Es que Dios puso en la ciencia los secretos. El símbolo del torque es la letra Tao. Y resulta que el torque es un esfuerzo tangencial o un esfuerzo de cizalla que se hace. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia y le hago una velocidad tangencial, esa velocidad tangencial genera una aceleración tangencial y eso es lo que se llama un torque. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando vamos en ese proceso de crecer, en ese proceso espiritual, que vamos creciendo como una espiral, la idea o la iluminación o el propósito es que esa espiral cada vez vaya siendo más grande.
Pero se llega a un punto en que la persona se estanca y se queda dando vueltas y la espiral no crece. Les decía, hay tres posibilidades cuando hay ese avance espiritual. Se sigue avanzando, que es el ideal, se queda en un punto dando vueltas, que es estar en un nirvana, o se devuelve, que es cuando la gente se sale de la doctrina, empieza a hablar mal, empiezan a tomar gaseosa, a comer carne, van a hacer todo lo que hace una persona cuando se sale de la doctrina. Resulta que la forma para salir de ahí es aplicar el Tao, es aplicar el torque, es generar algo que genere una aceleración tangencial, porque tiene que ser una fuerza tangente. Una tangente significa que toca la circunferencia en un punto y lo saque. ¿Y quién trajo el Tao? El Tao lo trajo el maestro Keliun, Zeus, Induceus. ¿Y quién es Induceus? Induceus es la energía que está en los abismos para ayudarnos. ¿A través de qué Induceus nos saca de los nirvanas? A través de los procesos, ya sean procesos públicos personales o procesos internos. Yo me acuerdo que el maestro Isaí tenía una frase que nos gusta mucho a la gente del Tao. Entre más crisis, más creces. Dios, para podernos ayudar a encontrar una salida a esos estados nirvánicos de quietud, nos ubica las crisis. Y por eso es que la vida empieza a veces a darnos golpes como, hey, despierte, despiértese. Cuando estamos en esas situaciones críticas que la vida nos cambia es porque nos están sacando de algún nirvana. Y los que han estado más cerca de Induceus, ahorita de pronto el maestro Arcón nos contará alguna historia, alguna anécdota de algún proceso con Induceus. Claro, les pasa eso con él y él ahí mismo aplica el mecanismo del Tao a través del proceso para sacar a la criatura de ese estado nirvánico porque se puede quedar ahí. Entonces resulta que como estamos dando vueltas en un círculo, la forma de salir es aplicar una aceleración tangencial que se da a través de una velocidad tangencial y eso es lo que se llama un torque. Yo me acuerdo que yo me di cuenta de eso porque después cuando yo me di cuenta que estaba dando vueltas sobre la misma cosa, eso fue como en noviembre y después yo me fui para el templo. Yo me fui para el templo en abril. Entonces, en noviembre del 99 yo sentía que estaba en ese nirvana. Y por allá en en noviembre del 2000 y en abril de 2001 tuve asuetos del metro y me fui para el templo. Y resulta que el templo estaba cerrado. Los que llegábamos no podíamos pasar de puente arriba. Y en esa época Laurel se llamaba el mirador, le toca a uno quedarse en el mirador. Y yo me acuerdo que yo llegué y había un poco de monjes y me decía Jasun, no, esto aquí es muy bueno porque uno aquí no hace nada. Yo hice mi carpita y entonces les contaba que ese primer día que yo llegué iba a pasar una máquina y que había que levantar todas las carpas. Entonces el maestro Keliun Zeus llegó hasta ese punto. Y la única carpa que no hubo que mover fue la mía. Y entonces yo le dije, maestro, le ayudo. Y él se puso a mirarme como lo miraba él a uno de arriba, lo miraba uno desde la cabeza hasta los pies y de los pies a la cabeza. Y uno quédese por ahí jugando. Y yo me acuerdo, que yo aprendí mucho esa vez. Aprendí mucho ahí. Luego, al otro día era lo mismo, al otro día era lo mismo, al otro día era lo mismo, y ahí me di cuenta yo que era lo que pasaba. Estaba en un estado de quietud, no avanzaba. Al siguiente día, como uno podía ir hasta el puente arriba, entonces yo siempre me iba hasta puente arriba a ver con quién hablaba o a quién veía. Y pasó el maestro Keliun Zeus en la Power Blanca, en la camioneta de el Dragón Pez. Y él frenó la camioneta al lado mío, me saludó como un militar y volví y salió en esa camioneta. Yo decía, ¿qué estará haciendo el maestro? Porque él nunca hacía nada porque sí, todo lo que él hacía tenía un propósito. En ese día cayó un aguacero,
Y eso, mejor dicho, a mí se me inundó la carpa, se me dañó el plástico, se me mojó todo. Bueno, yo ahí pude altargar eso como pude, secar la ropa que se podía. Y yo dije, aquí hubo un cambio. Y ya el otro día me tenía que ir. Y empecé ya como a salir y todo cambió. Él tuvo que hacer eso para poderme develar la energía de Orudel. Él tuvo que sacarme de ese nirvana. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que yo en el metro laboraba de noche, ya estaba laborando, pasé a laborar de día y tuve un montón de cambios. Pero para poder que se dieran esos cambios, yo tuve una crisis a nivel personal. Entonces, el mecanismo por el cual la energía de Induceus, que es la que está aquí para ayudarnos en esos aspectos psicológicos. Samael Aun Weor, el maestro Samael Aun Weor, definía a Lucifer o a Induceus como el entrenador psicológico, esa partecita que nos está por allá entrenando para que cambiemos. Es lo que él hace para poder generar ese torque, generar una aceleración o aceleración tangencial que haga que se vuelva a salir de ese círculo y se siga en la espiral ascendente, se llaman los procesos, se llaman las crisis. Sus mercedes creen que porque en cierto estado de la vida, cuando todo aparenta estar muy bien, le sucede algo que lo pone en crisis y lo pone contra la pared. Si no se aprovechan esas crisis para crecer, entonces no se está aprovechando lo que está haciendo la energía de Induceus para sacar a la criatura de sus estados energéticos. Entonces Dios, a través de su energía Lucifer, Induceus, lo que hace es que nos genera crisis, nos genera procesos, hace que entremos en estados donde nos enfrentemos a nosotros mismos y nos veamos. Sus mercedes creen que es muy fácil un proceso, por ejemplo, como hace el maestro que hace catarsis públicas, donde la gente se da cuenta qué está pasando. El maestro Arcos me dice que ahorita le tengamos paciencia, que no le queda fácil hablar. Gratísimas, maestro, por avisar y por estar presente. Ya lo sabemos entonces. Pero cuando puedan hablar con algún monje que le haya tocado un proceso, pregúntele con una forma respetuosa que le cuente ese proceso, porque el proceso se llama En pro de los sesos, porque tiene el propósito de que esa crisis, esa situación difícil, lo saque de un estado inferior en el que está, que son estados, microestados nirvánicos, porque cuando uno está en un error, uno se encierra como en esa verdad y cree que esa es la verdad. Entonces, tiene que haber una situación crítica, drástica, difícil, para que el alma se sacuda y entonces pueda salir de ese estado inferior. Yo me acuerdo, como yo tenía suetos del metro, yo iba una semana al templo y luego me fui para la costa. Tenía una conovida en la costa. Fui en la región de Urabá y de Urabá me fui para Acandí, me fui para Triganá. Yo me fui para Triganá y en Triganá yo tenía hambre. Yo tenía hambre, entonces había un árbol con muchos mangos y habían palmeras con cocos. Y yo al dueño del lugar le dije que si me dejaba comer de esos mangos y de esos cocos. Me dijo, yo lo dejo comer con una condición. Todo lo que tumbe se lo come. Yo me acuerdo ni tuve que tumbar, agarré lo que había en la arena, un montón de mangos todos maduros, muy ricos, un coco todo rico. Y yo pelé ese coco y me senté en esa playita en Triganá. Y ahí tuve una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en la vida. Y es que de acuerdo a las religiones de la India, al hinduismo, hay un ser que se llama Shiva. Shiva es una diosa. De hecho, la triuna sacra de la India son Brahma, Shiva y Vishnu. Y Shiva es la madre que trae la vida. Y la vida se sostiene por algo que se llama la danza de Shiva. Porque Shiva también es la diosa de la muerte. Entonces, yo me senté a comer esos mangos
Entonces me acuerdo que estaba en una sombra, me daba la sombra de una palmera y había nubes y empecé como a conectarme con ese lugar y me daba cuenta que cuando las olas se movían en una parte, en un sentido, las nubes se movían en ese sentido y la palmera se movía en un sentido. Y cuando cambiaba el viento y cambiaban las olas y todo era una danza armónica, o sea, en ese instante, comiéndome esos mangos en ese lugar, sentí como la danza de Shiva y sentí como todo en el cosmos está en armonía y se sostiene por la presencia del Tao. Después de ahí me dice el Señor que iba con una familia a ver desovar tortugas caná por allá a la playona, que se iba con él, vámonos para la playona. Y me fui para la playona con ellos a ver desovar tortugas y se pudo ver cómo una tortuga caná desobaba. Entonces estaba viendo que después de esa situación con el maestro y después de estar allá viviendo la danza de Shiva, pude empezar a ver la vida. Ya ahí me acuerdo que caminé como 6 horas desde Playón hasta Candí y ya de Candí me fui a Cartanuestra y seguí el viaje. Pero todo cambió Son desde el muchas cosas, instante, man, pero sí. todo cambió desde el instante en que el maestro frenó la camioneta, me saludó como un militar y siguió. Y de ahí cayó el aguacero, cayó una cantidad de agua impresionante. Ese lo que hizo ahí en el instante fue hacer el cambio, hacer ese torque, porque era menester para develarme a Urudel. Eso fue en abril y a Urudel después me lo develaron en octubre, en septiembre, el 26 de septiembre, antes de que él saliera del templo en forma definitiva. Entonces, así como intervino él de esa forma, él interviene con todas las criaturas que están en su alrededor, ya sea en forma directa o en forma indirecta. En forma directa es con un proceso, en forma indirecta es a través de esas crisis personales que nos dan. Voy a hacer una pausa porque algo escribieron en el chat y hay un ser levantando la mano. Adelante, Ubijato. Bueno, maestro, gratísimas a su merced. Y bueno, hay una pregunta en el chat de la señora Liliana Saya. Ella nos dice, buen día, maestro. Yo estuve en la selva de la guerra Urabá, antioqueño, en medio de un combate que estábamos en el bus en la carretera. Yo y todos salimos corriendo del bus, ya que era la muerte para todos. Miré por arriba, licencia, miré para arriba, miré dos hombres en ese momento, abrieron los ojos y bajaron, y yo escuché su mente y me decían, somos la vida y la muerte, y todos morirán. Nos viste, licencia, nos viste, eres malcriada, todos los que guardan la vida viven. ¿Cómo se guarda la vida? Esta es mi pregunta. Bueno, maestro, si su merced entendió la pregunta o le decimos a la señora Liliana que nos vuelva a redecir porque pues No, hay... yo lo leí también y sí entendí. Mire, Bueno, lo que pasa maestro, es que gratísimas. gratísimas a su merced, venerable Ubijato. Mire, lo que pasa es que hay un ángel que es el ángel de la muerte. Se le conoce también como Azrael. Y hay un ángel que es el ángel de la vida. Resulta que nos tenemos la gran bondad y la gran dádiva de que en el mismo cuerpo de uno de nuestros guías están esas dos energías llamadas Joab y Bator. ¿Quién es Joab? Joab es el regente de los naciciertos o de los nacimientos. Joab es el señor de la vida y Bator es el ángel de la muerte. Lo que pasa es que él no es tan feo como lo pintan. Ellos dos son unos guardianes, son unos porteros, y son el regente de la vida y el regente de la muerte, pero son lo mismo. Cuando la gente habla que es que San Pedro es el portero del cielo, ese es Joab y ese es Bator. Cuando uno nace y cuando uno muere, les tiene que pedir permiso o licencia a ellos y ellos son los que rigen eso. Por eso, si oyeron la última vez o la vez más reciente licencia, la vez más reciente que el maestro Samael Joab Bator Beor entró en Comunicacel o en Comunica Dios por
en forma pública y entregó lo del templo de la vida, dijo, yo tengo un ser que es número 13. Él dijo ahí, y si alguna cosa lo leen, porque ese texto se mandó, ese texto tuvo licencia de mandarlo. Él dijo ahí, yo tengo un ser que es número 13, que es la muerte. Y miren que esto del templo de la vida son 13 seres, se pasan 13 grupos. Póngale harto cuidado a esas labores, que eso es muy bonito para entender lo que está sucediendo. Entonces, la vida y la muerte, así como en la India se habla de Shiva, son Joab y Bator. Entonces, ¿cómo se guarda la vida? ¿Qué dice la Biblia? En Gálatas 3:16, que la simiaje o la simiente es Cristo. Mientras más se guarde la semilla, más se guarda la vida. Porque nosotros, ¿de dónde salimos? Nosotros salimos de la semilla de papá que entró a la semilla de mamá. O sea, así como Zeus venció a Cronos y las doctrinas de Helium Zeus son para vencer al tiempo y tener vida eterna, o que nuestra vida sea más los días que dice la Biblia, que son 120 heliocrones. Las doctrinas del maestro Samael Joab Bator Beor son doctrinas de vida, porque él es el Cristo blanco, porque él es Joab. Y entonces la forma de guardar la vida ya nos la enseñaron. Primero, buscar bajo toda circunstancia, cuidar la semilla, porque cada vez que la semilla se pierde, se está muriendo. Y no solo los millones de espermatozoides que son asesinados ahí, sino la vida propia del que los eyacula, o del que los fornica o las fornica. Por eso es que la gente va pasando el tiempo, a mí me asusta uno viendo fotografías de la gente, ya los 40 leocrones son acabados, son decrépitos, arrugados. Uno mira seres de 30 leocrones con un poco de dolencias. Uno mira a la gente del común con daños en su cuerpo, dependiendo de pastillas, desde que 40 leocrones es muy joven, 30 leocrones es muy joven. Y llegan a los 60 y ya son prácticamente inservibles. Pero uno mira a los seres del templo vegetal Sacro Aquarius con 80 y hacen multirunas y brincan y madrugan y hacen sacrógesis y laboran. ¿Qué diferencia? Entonces, la forma de guardar la vida primero es siempre buscar elevar la energía de la vida, la semilla, en los hombres llamada semen y en las evas o en las damas llamada vitriolus. Y lo segundo es evitar violar la conciencia, siempre seguir la voz de la conciencia, porque esa voz de la conciencia es la guía. Esa sería la contesta a la señora Liliana, que es muy interesante la pregunta y muy bonita la experiencia, muy dura la experiencia, pero muy bonita, porque me licencia lo que le voy a decir, revise su actuar, revise su vida, a ver por qué le dijeron lo que le dijeron a su merced. Pero pudo ver la presencia del ángel de la vida y del ángel de la muerte, que es Joab y Batur. Bueno, venerable Luz, hay dos manos levantadas. Así es, gratitud a su merced, maestro, y bueno, le vamos a dar la palabra a los venerables Hermagdus que aparecen aquí, el venerable Virgio Dei y Capumhip. Entonces, licencia, si no le simbro bien, si no le digo bien, le oímos a vuestras mercedes. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud. Y a todos los seres de la sala, buen día. Mi maestro, mi pregunta era la siguiente con respecto a, bueno, a varias cositas. Hablando pues como del COVID, eh, viendo uno desde una perspectiva, el COVID es un karma colectivo. Si es así, pues su merced nos rectifica. Y cuando él llega a esta esfera, llega a, digamos, a sacar a la gente también como de esos nirvanas, por decirlo así, si nos explica pues como eso, maestro, con respecto a que mucha gente tuvo que ¿cómo es que se llama? Reinventarse, mucha gente ya creyó más en cambiar su alimentación, en muchas cosas. Entonces no sé si nos puedes explicar un poco frente a ese proceso, frente a eso que es un proceso también,
y porque uno en el entorno en el que vive se da cuenta que sufren más como aquellas personas que no han cambiado su alimentación, que no buscan de Dios, que bueno. Si nos puede explicar un poco esto, maestro, gratísimo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy interesante la pregunta porque pensemos en lo siguiente. ¿Qué son las enfermedades o las enfermedades o las enfermedades? Estas energías son unos seres creados para hacer pagar el karma. Pero es que resulta que estamos en un tiempo donde con la tecnología se pueden hacer muchos tipos de armas. Ven que desde la Primera Guerra Mundial se vienen usando armas químicas. Desde la Segunda Guerra Mundial se vienen usando armas biológicas. Y ahorita estamos en un punto de desarrollo tecnológico donde tenemos armas de todo tipo, armas bioquímicas, químicas, biológicas. Esas armas son licenciadas traerlas por el karma de la humanidad. Lo que pasa es que, miren, en los procesos cósmicos no hay nada al azar, todo tiene un porqué. Se han oído las doctrinas emitidas por el maestro Samael Joabator Beor. Él siempre es muy claro y muy explícito cuando dice que el COVID es un arma de guerra con el propósito de matar mucha humanidad. Y aunque ha matado a 3,5 millones de habitantes de la esfera, eso no es nada comparado con lo que iba a pasar. La pregunta es, ¿por qué Dios licenció que se hiciera ese ataque a esta esfera? Y tristemente tiene que ver con el karma. Uno mira lo que está pasando en Colombia y dice, ¿por qué tenemos los dirigentes que tenemos? El maestro Caliun Zeus decía, el pueblo tiene los dirigentes que se merece. Yo soy profesor de una universidad y voy a cumplir 17 liocrones dando clase en universidades aquí en Medellín. Y uno les enseña a los muchachos que se quejan del fraude y la corrupción, pero pastelean o copian un trabajo o se cuelan en una fila. Nos quejamos de la corrupción, pero nos colamos en una fila, se copia un trabajo, se pide prestado y no se paga. Eso es lo mismo. El pueblo tiene los dirigentes que se merecen. Entonces, dado el karma de la humanidad, que si sus mercedes miran la humanidad está dividida, la humanidad está en dos bandos. No voy a hablar que ninguno sea el bueno o el malo, hay dos bandos que están todo tiempo enfrentándose en una guerra. Esos bandos tienen aliados y que no se ha dado una tercera guerra mundial por la presencia de los maestros Caliun Zeus, Induceos y Samael Joabator Beor, si quiere que le diga. Ellos han parado esa guerra. Pero por la forma tan degradante y tan deprimente que la humanidad se comporta, es que suceden ese tipo de cosas que lleguen o sean utilizadas contra la humanidad, armas como el COVID. Pero son los mismos enviados de Dios los que abogan por la humanidad o por la humanidad para que ésta no sea destruida. Entonces sí, por la forma tan denigrante es que se dieron los mecanismos para que esa arma fuera lanzada sobre la tierra. El problema es que como siempre que hay enviados de Dios, hay enviados de Satán. Esos enviados de Satán en forma de extraterrestres negativos querían robarse los cadáveres para repartírselos. Unos se comen las vísceras, otros le sacan el hamen y se llegaron a desaparecer cuerpos. ¿Qué hizo el maestro Samael? Hizo un bloqueo que no entraban ni salieran naves. Eso pasó en abril del 2020, que en uno de los comunicados él decía, se va a bloquear y aquí no van a entrar ni a salir naves. Y esos extraterrestres están desesperados. Entonces, por el karma de la humanidad,
se utilizan ese tipo de armas. Pero, como dice en la Biblia, por los justos vivirá la tierra. Como aquí están con cuerpo físico los enviados de Dios, la matazón no fue lo que es que no ha sido ni el 10% de lo que iba a ser. Acuérdense que, miren, Satán siempre copia de Dios. Satán es un plagiador. Bueno, Satán no, el gran plagiador es Yahvé, es el que plagia. Y entonces, así como Dios escribió sus leyes en piedra, Satán escribió las leyes en piedra, las leyes de los Illuminatis. Y esas piedras existen, se llaman las piedras de Georgia. Uno va al estado de Georgia, Estados Unidos, y hay 4 piedras que tienen por ambas caras, en los 8 idiomas más populares del mundo, los 10 mandamientos Illuminatis. Eso está escrito, eso existe, lo pueden buscar, las piedras de Georgia. Yo no me estoy inventando eso, eso es un monumento que uno va y visita. Y en esos 10 mandamientos dice que la población tiene que ser reducida a 500 millones de habitantes. Si en ese instante estamos cerca de los 8 billones, quiere decir que con el COVID pretendían matar 7 billones y medio de habitantes. Solo se han muerto 3 millones y medio. Dan la magnitud de la diferencia de la presencia de los enviados de Dios. Iban era por una grandísima cantidad de la población, como decía el maestro Samuel Joa Batorbeor. Es un arma genética diseñada para latinos y orientales. ¿Quiénes son los que más han sufrido? En China, eso se lanzó en China y toda esa parte de Oriente sufrió mucho. Los seres incluso de la India y los seres latinos, que son las razas que ellos consideran inferiores. Los europeos y los norteamericanos no sufrieron tanto como hemos sufrido nosotros. Mire que aquí estamos pasando esa tercera ola de esa forma tan horrible. Entonces, dado el mal comportamiento del karma, así es, pero como Satán intervino con el propósito de robarse los cuerpos y colonizar esta esfera, los enviados de Dios hicieron un cerco también y dijeron, no los vamos a dejar hacer eso que quieren hacer. Y entonces se amortiguó. Y aunque está haciendo estragos, miren que nos han entregado medicinas. Y claro, entre todo ese proceso, cuando su merced dice que la gente cambia, porque tiene que ver con crisis, mire la economía como está. ¿Qué porcentaje de la población tuvo que reinventarse la forma de conseguir el dinero para poder subsistir? Es que la sociedad la vienen cambiando. La sociedad no es lo que era hace 20 leocrones. Y si había cambiado con este tema de la virtualidad, sí que cambió. Sus mercedes pueden creer que hay niños que estudian y nunca han visto a sus compañeros con esto de la pandemia. Es más, universitarios que empezaron su carrera en forma virtual y no saben lo que es recibir una clase presencial, nunca han visto un profesor universitario porque vienen de una secundaria que terminó virtual y empezaron una carrera que empezó virtual. Los que vivimos en los 80s, en los 90s, a principios del 2000, hemos visto cómo ha cambiado el mundo, pero ¿cómo va a ser para un niño que tiene un heliocrón, que nació en la pandemia del mundo? Botones y pantallas, no hay interacción. Para ellos es natural tener un tapabocas puesto. Entonces, todo eso ha llevado a una cantidad de crisis socioeconómicas y políticas que ha hecho que la gente tenga que reinventarse. Entonces, es muy interesante la pregunta y gratísima. Se espera haberla contestado, pero hay otra Magdu levantada y quería como redondear el tema. Entonces, adelante, si fue contestada la pregunta y para darle el turno al que sigue. Maestro, sí, gratísimas. Muy comprendido la respuesta, gratísimas. La Bueno, contesto. entonces, adelante, venerable Dulmigen. Maestra Dulmi, le oímos a su merced.
tiene el micrófono en silencio. Sí, Maestra. maestra. Sí, no había oído bien, estaba por allí cuando oí mi timbre. Excelente día, tengan vuestras mercedes, excelente día, venerable maestro, Urudel, venerable dragón. Quería preguntarle algo. Lo que pasa es que hace por ahí un mes, 2 meses, me estaba encontrando con jóvenes, pues aquí donde vivimos, aquí enfrente hay un parque. Entonces nosotros pues salimos a hacer sacrificios allá. Y en estos días se me acercaron 2 jóvenes y empezaron pues como a contarme, como si encontraran confianza en mí y empezaron a contarme cosas de la vida de ellos. Y entre una de las cosas que me preguntaron es que ellos se les olvida respirar, que ellos se dan cuenta que les hace falta respirar porque se siente que se están ahogando. Entonces, pues me sorprendió mucho, es la primera vez que yo oigo eso, y ellos me dicen que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que ellos tienen cuerpo físico, que solamente cuando se sienten como que se están ahogando por el hecho de no respirar, entonces hacen conciencia que tienen un cuerpo físico. Estoy hablando mucho con ellos, pues, y les gustó mucho, quieren seguir oyendo. Inclusive una niña se me acercó y me dijo que ella no le veía sentido a la vida. Ella tiene 27 años, pues realmente muy joven, que ella no le ve sentido a la vida, que ella para qué está acá, que ella debió haberse muerto con el COVID, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, pues estamos laborando con ella, hablando con ella, pero para poder llegar a ella me valió un joven, porque pensamos diferente a como ella piensa. Entonces busqué la ayuda de un joven y él realmente pues nos está ayudando como con ella. Y maestro, quería preguntarle este caso tan extraño, que primera vez que oigo que a una persona se le olvida respirar y que se da cuenta que está viva porque se está ahogando. Gratísima el maestro, que Dios me lo bendiga. Gratísimas a su merced, maestra Dulmigen, por la pregunta. Yo quiero referirme un poquito antes de contestarle a la otra joven, porque yo tengo una estudiante que está así y conozco varias criaturas que están así. Unas criaturitas que no tienen menestencias en la vida, que su cuerpo físico está bien, y el discurso es ese, porque eso sí es un discurso, que no le encuentra sentido a la vida, que se quieren morir. De hecho, por ahí en Estados Unidos hay uno que demandó a los papás que porque no había pedido nacer, que porque lo tuvieron, entonces demandó a los papás. En serio. Entonces, mucha parte de la humanidad, lastimosamente en su ignorancia, se queja de la vida y lo que dicen es que para qué nacieron, que ellos no le encuentran sentido a la vida. Y lo que pasa es que son criaturitas que están siendo tomadas por una energía que desprecian la vida, que no aprovechan ni sienten la alegría de vivir, ni le ven la importancia de vivir. Y por más que uno les hable y les aconseje, pues ojalá logren que esa jovencita haga ese cambio en su vida y se dé cuenta que vivir tiene un propósito. Eso pasa es porque han perdido la noción de que la vida tiene un propósito, de que es menester que estemos vivos porque estamos en esta esfera para algo. Entonces, es menester que ellos se den cuenta que la vida tiene un propósito, hay que hacerlos encontrar ese propósito. Con respecto a lo de los jóvenes, que como me dice su merced, que de pronto no sienten el cuerpo. Miren, en estos mociertos estamos en unas frecuencias o unas frecuencias vibracionales o unas frecuencias de vibración altas. Y hay seres muy sensibles. Miren, cuando se nos dijo que nos iban a adelantar 15.000 heliocrones o 15.000 años, eso se dio. Y fuera de eso, cuando empezó el 2012, empezamos a pasar por el cinturón fotónico. Es que lo que se decía era que cuando era lo de los mayas, lo de las profecías mayas, el 21 de diciembre de 2012 a las 8 de la noche, íbamos a ingresar al cinturón fotónico. Es que resulta que el cinturón fotónico no es una cosa delgadita. El cinturón fotónico es un cinturón de energía especial
y por ahí vamos a pasar varios heliocrones. El hecho de que estemos pasando por ese cinturón fotónico está haciendo que la energía y la vibracel o la vibración de la esfera sea mayor. Y empecemos a encontrar gente que se conecta con esa energía mayor. Yo hay veces en el camino me he encontrado una gente tan especial. Como todos, nos falta elaborar en los defectos y hay cosas así. Pero gente que tiene una vibración muy distinta, muy bonita. Y muchos jóvenes están así. El caso de esos jóvenes que su merced dice es eso, son seres que su frecuencia en la que están vibrando sus intis o sus mentes está más conectada a la cuarta dimensión que a la tercera dimensión. O sea, esos seres a nivel mental están más conectados con la cuarta dimensión que con la tercera dimensión. Y eso hace que no estén como tan atentos a lo del cuerpo físico. ¿Cuál es el tema? El tema es que como no están educados con respecto a la conciencia como tal, entonces digamos que están desaprovechando esa frecuencia en la que están vibrando. Y es muy posible que si no se les ayude a enfocar y enrutar esa energía que están sintiendo, terminen en lo que no es. Cuando uno hace ejercicios en la clase y tiene que despejar alguna incógnita, yo siempre les digo a los muchachos, hagan la pregunta, el que está sumando pasa a restar, el que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Para tener conciencia de cómo respiramos es lo mismo. Cuando uno se da cuenta que no está respirando bien, hágase la pregunta, ¿cómo es que se respira? Ah, se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Siempre tengamos de presente hacernos esa pregunta cuando nos demos cuenta que no estamos respirando bien. ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos? Como su frecuencia mental está más en la cuarta dimensión que en la tercera y no han sido educados en el esoterismo, viven una vida común y corriente, al punto que cuando se están ahogando es que tienen conciencia de que hay que respirar. O sea, hay que enseñarles lo que es la autoobservación y lo que es la autoconciencia. Miren, el maestro Kelvin Zeus, Induceus y el maestro Amael Juan Baturbeo se han dedicado en toda su trayectoria doctrinaria a enseñarnos la importancia de sentir y tener presente nuestro cuerpo. Sus mercedes creen que por qué la práctica doctrinaria es con el cuerpo. Ahorita había un cassette en la emisora, que es el cassette de Harin Red y el cassette de por qué lo que implica la derecha sobre la izquierda en los calzapios, en el cinturón. Y el maestro Amael Juan Baturbeo explica durante 2 casetes la importancia de tener conciencia del lado derecho y del lado izquierdo. Es porque, como dice el maestro Kelvin Zeus, nuestro cuerpo físico es el instrucierto, la herracierta que Dios nos dio para poder evolucionar, porque es lo que tenemos más fácil. Entonces la cuestión es que el maestro nos hace mucho énfasis en tener conciencia de nuestro cuerpo y tenerlo bien a través de la práctica, porque es la herracierta que tenemos para conectarnos con todo el resto del cosmos. A esos muchachos hay que hablarles de eso, a esos muchachos hay que hablarles de toda esa labor, de la importancia del cuerpo, porque siendo algo denso y pesado, es el mecanismo para formar el hombre solar, es el mecanismo que Dios nos ofrenda para que formemos ese hombre cósmico uniendo al maestro, el dragón y el demonio y poder crecer. Entonces, es enseñarles eso, que tengan autoconciencia a la hora de respirar, que tengan autoconciencia de sí mismos y enseñarles a valorar al cuerpo. Y así mismo le podía hablar a la muchacha de 27 leocrones, que es que este tiempo que estamos viviendo es único, que hay muchas almas clamando por tener un cuerpo y que los que tenemos cuerpo lo tenemos que aprovechar porque por estos días están los enviados de Dios con cuerpo físico entregando estas doctrinas. Voy a concluir esa pregunta ahí porque hay otra pregunta y ya para continuar, entonces
Adelante, venerable Laudeimar. Buen día, buen dinero, buena salud a todos. Venerable. Entonces, cuando una persona se salva y ya se liberan los seres, la liberacel, ¿de qué es lo que se liberan? Porque si en un nirvana no se hace nada, está liberado de algo, ¿cierto? Se liberaron de hacer algo que no les gusta o de pronto sí les gusta. Tengo entendido que la gran liberacel es liberarse de los defectos, de convertir el defecto en virtud, ¿verdad? Entonces, ya convirtió los defectos en virtud, ya hizo lo que tenía que hacer, se va para un sol o para los soles, para un sol. Y entonces, ¿el sol en qué estado está? ¿No está en estado de nirvana? ¿Qué se hace en un sol ya liberado? Hasta ahí mi pregunta. Bueno, gratísimas. La pregunta de su merced, que tiene varias preguntas. Lo primero, un sol no es un nirvana, es muy distinto. Un nirvana es un estado energético, un sol es una esfera y un sol es distinto. De hecho, hay soles biteriales o materiales y soles inmateriales. Un nirvana, recuerden que es un estado energético de tranquilidad, de quietud, que se logra como un lugar de descanso. Pero los soles hacen parte del proceso de ascenso. Yo le voy a explicar la contesta, como alguna vez le oí al maestro de Wisbal en el templo. Él nos explicaba que existe la primer ley, que es la ley del amor. De esa ley salen 3 leyes, que son la verdad, la justicia y el amor. De esas 3 leyes salen 6 leyes, de esas 6, 12, de esas 12, 24, de esas 24, 48, que es donde estamos, no estamos regidos por 48 leyes, representados en nuestros cromosomas. Luego siguen 96 leyes, luego 192 leyes y así. Entonces, a medida que la cantidad de leyes sube, la conciencia baja. A medida que la cantidad de leyes sube, la energía es más densa y vibra más lento. A medida que la cantidad de leyes sube, se vuelve más infernal el lugar. Nosotros tenemos 48 y estamos en la puertecita del infierno. O sea que los lugares con 96, 192 son lugares más infernales. Entonces, cuando hablamos de la liberación del alma, es trascender esas leyes. Su merced lo dijo, parte del proceso es volver los defectos en virtudes, eso es verdad. Y en ese proceso, al irnos quitando niveles de ley, vamos ganando niveles de conciencia y vamos dejando energía densa. Por ejemplo, la ley de comer y ser comidos, el autologos egocrático común cósmico kármico. Cuando dejamos de comer carne, nos quitamos o empezamos a quitar la parte del kármico. Cuando empezamos a cumplir la doctrina como nos la enseña el maestro, que Eliun Zeus Induceus, Samael Joa Bator Beor, dejamos de ser comunes. Nosotros no nos comportamos como el común de la gente. ¿Sí se han dado cuenta que los taoístas nos comportamos distinto? Y nos empezamos a quitar la parte del común de esa ley. Pero a medida que nos vamos quitando el kármico y el común, vamos ganando conciencia. Nuestra energía se va volviendo más sutil, somos diferentes. Y lo que nos describía la maestra Dulmigen le pasa a la gente, a uno se le acercan a contarle, sin conocerlo a uno, a contarle las cosas de la vida. Entonces, la liberación es superar todos esos niveles de ley adquiriendo niveles de conciencia a través del proceso interior con uno mismo.
Y la pregunta está muy ligada al tema de la conferencia porque a medida que vamos creciendo en esa espiral ascendente, si seguimos cambiando, si seguimos evolucionando, vamos siendo mejores, vamos siendo más cumplidores de la doctrina. Pero si una persona se empieza a devolver, empieza a no cumplir tanto la doctrina y empieza a darse permisitos. Y de permiso es que se lo traga al mundo. A mucha gente en esta doctrina se le ha tragado al mundo. En los que llevamos dando conferencias, más de 20 leocrones, es a muchísima gente la que le hemos dado doctrina. Hemos tenido salones de conferencias repletos durante mucho tiempo. ¿Y dónde está esa gente? No practicaron, no quisieron practicar. Y nos hemos encontrado mucha gente en nuestro recorrer de esta existencia y no quisieron practicar. Entonces, los que buscamos crecer y practicar en el porcentaje que somos capaces, el propósito es seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo para no devolvernos. Y en ese proceso entonces vamos cambiando defectos en virtudes, vamos adquiriendo niveles de conciencia y superando los niveles de ley. Cuando ya sigamos creciendo, empezamos a entrar a los soles materiales. Y los soles materiales tienen niveles de ley, pero menos que esta tierra. Después de que estemos en los soles materiales, pasamos a los soles inmateriales, donde tenemos más conciencia y menos ley, hasta que seamos capaces de llegar al sagrado sol absoluto, que es como el propósito de todos. Esa sería la contesta, venerable Laudeimar, porque esto ya van siendo las 5 y hay que hacerlo de el templo de la vida. Sin embargo, creo que tengo unos minutos para contestar lo otro que pregunta la maestra Dulmigen y ya concluir. Ya su merced me dirá, venerable Ubijato. Sí, maestro, claro que sí. Hay una pregunta, entonces, maestro, sí, si su merced desea. Licencia vuestra merced, venerable maestra Laudeimar. Pero bueno, ya vamos entonces a hacer la lectura. Dice, venerable dragón, ¿qué clase de energía hay en un estado de nirvana? Gratísimas. No es que lo que pasa es que la energía de los nirvanas cambia de acuerdo al tiempo. Yo les decía, los nirvanas son lugares estáticos. Entonces, en cierto tiempo, la energía de un nirvana tiene una frecuencia. Pero con el paso del tiempo, a medida que la frecuencia del nirvana, como él se queda quieta, pero la frecuencia de la tierra va usurtando, va aumentando, va cambiando. Entonces, hay unos tiempos donde los nirvanas tienen una energía de más alta frecuencia que la de la tierra. Y hay otros tiempos donde por la infernalización del nirvana esa energía es menor que la de la tierra. Todo se resume en frecuencias. Piénsalo en comparación de frecuencias. La energía de la tierra cambia de frecuencia, la del nirvana no. Esa sería así en forma muy breve, venerable Dulmigen, por el tiempo. Aquí me dicen que cuáles son las técnicas. Entonces las técnicas, yo les decía, es aprovechar cada proceso y cada crisis de la vida para darnos cuenta que tenemos que cambiar esos procesos personales o esos procesos que Dios nos va enseñando. Cuando uno va avanzando en la doctrina, no se compare con nadie, compárese con su merced mismo. Póngase propósitos de práctica de la doctrina. Por ejemplo, mire si siguió madrugando, si dejó de madrugar, mire si siguió haciendo sacrógesis o si dejó de hacer sacrógesis, mire cómo está el tema de la licertacer y retome y busque practicar más. Por ejemplo, tenemos la ropa marcada, tenemos el polo ajea, nos cambiamos de ropa todos los días, tenemos la cama hacia el norte. Miren qué no estamos practicando o miremos qué no estamos practicando para poder seguir hacia adelante. Y mientras más implementemos la práctica de la doctrina, más vamos saliendo de esos nirvanas. Retomemos la doctrina con ese amor que alguna vez empezamos y no perdamos ese amor por la doctrina. Y ahí, aplicando el Tao en nuestra vida, acuérdense que les dije que el torque era el Tao. Ahí, aplicando el Tao en nuestra vida es que salimos del nirvana. Le voy a dar la palabra a la venerable Ubijato. Maestro, licencia. Venerable Surizade.
Sí, gratísimas a su merced. Sabemos que tiene su merced una pregunta. Y bueno, con solo esta pregunta vamos a terminar en este hoy, pues para darle espacio al Templo de la Vida, pido paciencia y licencia a todos sus mercedes, a todos ustedes, debido a que pues ya el tiempo se nos está acabando. Entonces le oímos a su merced rápidamente y gratísimas. Suri Sadaya, Ay, perdón, licencia, es que no, no había activado el micrófono. Bueno, buen día para todos. Es que quería comentarle que yo, pues lo poquito, porque entré tarde a la conferencia, lo poquito que escuché, puedo considerar que yo estuve en un nirvana, pero a mí alguien me envió un audio sobre eso y yo comprendí que estaba en un nirvana. Es más, yo empecé a sentir que como que ya había aprendido a vivir porque era un estado de quietud y de paz y de tranquilidad. Y yo veía que el mundo corría y corría y yo, bueno, relajado, todo me llegaba como muy fácil, todo. El caso es que yo me puse a pedir que saliera de ese nirvana y desde entonces he venido como con una lucha interna, como pues con esa ansiedad, como con eso de correr, de hacer algo y no he comprendido. Entonces mi pregunta ¿es bueno estar en un nirvana? ¿Pido volver a un nirvana? ¿Hago algo para volver a un nirvana o qué debo hacer? mire, lo que pasa es que el proceso es más o menos así. A medida que vamos avanzando en la doctrina, nos van poniendo pruebas. Nosotros nos prueban para poder entregarnos más doctrina y más seres y más cosas. Cada prueba tiene su nivel, cada prueba tiene su frecuencia, su dificilidad. Su merced se dio cuenta que estaba como en un estado nirvánico y pidió salir de ahí y la pusieron Y en eso crisis. fue de una, eso fue como tus deseos son órdenes y eso fue de una. Yo sentí de una vez cuando empezó como el alto se puede decir, o no sé cómo decirle, bueno, el proceso. Sí, Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Su empecé a merced está percibir todo muy diferente y todo, pero es que yo estaba en un estado nirvana cuando conocí la doctrina, o sea, antes de conocer la doctrina yo ya estaba en eso. Cuando yo empecé a escuchar conferencias y todo eso, preciso un día se me dio, es más, yo sentía que era que yo ya iba o sea, como que ya iba a desencarnar, que ya no tenía nada que aprender, como que ya aprendí la vida, decía yo, ya aprendí a vivir, tal. Y entonces era como un estado de paz, de tranquilidad, de amor, una cosa como tan extraña que, pues, como le digo, yo sentía que era que yo, pues, ya iba a desencarnar. Y como yo este año cumplo 33 años, eso fue hace como 3 años, y hace esto, a mí se me aparecía mucho un número que era el 33 en la hora, en las placas, en todo. Entonces yo sentía que era que yo me iba a ir de este mundo a los 33 años. Bueno, Mire, sí vea, fue tanto que, lo que pasa, porque una amiga le pasó eso, es que yo vi el espejo con una amiga, no, bueno, sí, una amiga de infancia y todo, ella desencarnó también muy temprano al tener su segundo hijo, pero ella vivía en ese estado, así de paz, de tranquilidad, era muy sonriente, era muy amorosa, una vida muy bonita, no se preocupaba por nada, era muy espiritual. Entonces ella desencarnó muy rápido al tener su segundo hijo. Por eso yo me he privado de tener mi segundo hijo también, porque pues siento que de pronto esa era mi espejo, no sé. mire, Entonces, vea, vamos a hacer lo siguiente. Como ya hay que ir al templo de la vida, yo le mandé por interview mi teléfono celular. Es mejor que lo hablemos por interview porque para poder hacer la labor del templo de la vida. Entonces, su merced desea, escribe mi teléfono, que lo debe tener ahí en el chat, y me escribe por el WhatsApp y conversamos porque es que es muy importante, pero requiere un poquito de tiempo. ¿Le parece bien? sí, maestro, sí, puede ser. Sí, entonces mira, ahí te escribí el teléfono por el interview, ya su merced lo escribe para podernos despedir. Entonces, gratísimas
Gratísimas al Señor Jehová por esta labor de este día tan bonita. Gratísimas al maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Bator Beor porque nos enseñaron esta doctrina. Gratísimas a la maestra Barribalser y al equipo de labor de Tu Sacra Sexualidad por convidarme a esta labor. Gratísimas venerable Ubijatu por ser la moderadora. Gratísimas a los presentes que estuvieron aquí atentos con esas ganas y esos ánimos de aprender, y gratísimas a los que en un futuro van a oír estas grabaciones. Para sus mercedes, el maestro Ombronzor, Dragones para ver Orudel. Adelante, Ubijato. Bueno, gratísimas a todos sus mercedes. También damos gratísimas la participación. También a Surisaday por su muy grata participación siempre en las conferencias o participación. Asimismo, damos gratitud o gracias a los seres que han ingresado por primera vez en este día, hoy, y pues a seguir, que sus mercedes o ustedes puedan seguir oyéndonos para este despertar de la conciencia en el cual estamos todos, y pues con estas conferencias o diálogos estamos aprendiendo y cada día avanzamos más con estos maestros, los cuales han sido discípulos de los venerables maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joab Bator Beor. Bueno, entonces gratitud, y vamos a pedirle al venerable maestro o hermano o ser Juan Guillermo que nos haga el bien o nos haga el favor de hacer una oración o una oración para que podamos ir al templo de la vida antes de ir. Gratitud. Sí, muy buen día. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gratísimos. Sea gratitud, gratísimas a todos sus mercedes, gracias a todos, y también les invitamos para que sigan en las nuevas conferencias que están emitiendo el portal Tu Sacra Sexualidad, para que se integren, y si no se encuentran, para que me escriban a través del chat sus números, si pueden, ahí por interview, y los podamos, o por interno, nos podamos inscribir a las diferentes conferencias y diálogos que se hacen en este portal. Que tengan un buen día y que participen sus mercedes. También les dejo como tarea a vuestras mercedes para que integren más seres a las conferencias y así podamos crecer como una familia. Gratitud.